Eh, a mi parecer, ustedes deberían tener conocimientos de ginecobstetricia. Creo que recién lo van a llevar el próximo semestre. Entonces, pero igual ya tienen algo de noción, ¿no es cierto? No han llevado todavía ginecobstetricia, ¿no? No, Ya, eso llevan en el siguiente semestre. En el último semestre llevan, ¿no? Bueno, igual tenemos que hablar algunos contenidos que vamos a tocar. Dentro está el embarazo, parto, puerperio y también se habla del aborto dentro de ginecobstetricia. Entonces, dentro del embarazo, nosotros vamos a ver desde el momento que se produce pues la fecundación, ¿no? Desde el momento que se une pues este espermatozoide con el óvulo. Entonces, eso es lo primero que vamos a tocar. Y pues para eso, esa unión entre el óvulo y el embarazo se llama pues, fecundación, ¿no? Entonces, la fecundación consiste en esa unión entre el espermatozoide, ¿ya? Y también el óvulo, lo que va a formar pues el huevo o cigoto que inicia su desarrollo en este nuevo ser, ¿no? Entonces, a través de un coito, ¿no? Un coito normal que se produce, los espermatozoides son eyaculados en la vagina eh, con un pene pues en erección, en condiciones diferentes a esta reproducción. También se puede hacer pues de manera artificial, donde el espermatozoide puede inyectarse directamente pues en la cavidad uterina, ¿no? Entonces también hay esos métodos artificiales que ahora se están utilizando bastante, ¿no? Entonces, en la época de fertilidad, ¿no? Generalmente la mujer es el día 14 después del ciclo menstrual o del ciclo de la ovulación también, ¿no? Porque es paralelo. Entonces, el día 14, ¿no? Es el día de mayor fertilidad, pues, de la mujer, ya que el óvulo, de encontrarse con el espermatozoide, fácilmente va a poder anidarse, ¿no? Se va a unir y luego se va a anidar. Entonces, pero acá hay ciertas condiciones que debe cumplir, pues, este óvulo, ya que él tiene una sobrevida, pues, de apenas de 6 hasta 24 horas después de haberse producido la ovulación. En cambio, el espermatozoide tiene un poquito más, entre 30 a 48 horas después de la eyaculación. Estos datos son importantes porque de seguro ustedes cuando han hablado de sexología forense han hablado pues de los delitos contra la libertad sexual y seguro la doctora Charcape les ha dicho hasta qué tiempo se puede encontrar espermatozoides en la cavidad vaginal, ¿no? Cuando se hace un hisopado vaginal. Y ahí está la respuesta, ¿no? Hasta las 48 horas después de eyaculación. Claro que hasta las 72 horas podemos encontrar ya espermatozoides fragmentados, solamente vamos a encontrar cabezas de espermatozoides que también sirven para una investigación criminal, ¿no? Que también de esas cabezas se puede rescatar y se puede hacer un estudio de ADN. Bueno, entonces, esta fecundación, después de haberse presentado, ¿no? La capacidad, pues, para poder ejecutar un coito normal depende principalmente de 4 factores. Uno de los factores es que se presente una adecuada estructura genital, ya sea de la mujer y del hombre, ¿no? Tiene que ser adecuada. También tiene que haber una adecuada estimulación hormonal en los genitales. Si, por ejemplo, no hay una adecuada secreción de espermatozoides o no hay una formación hormonal, perdón, de testosterona, ¿no? O de estrógenos, no se va a poder llevar esta fecundación. El otro factor es también el de
que exista pues una integridad funcional entre el sistema nervioso que está implicado en la reproducción, ¿no? En este caso es el sistema nervioso autónomo. Ustedes recordarán cuando lleva anatomía, neuroanatomía, es el sistema nervioso autónomo el que comanda, o vegetativo, ¿no? Que va a comandar todo esto. Y en el cuarto factor se encuentra un ambiente psicológico que prepare la respuesta sexual. Bueno, entonces esos son los cuatro factores principales para que se pueda producir una adecuada fecundación. Muy bien, entonces, ya habiéndose producido pues esta fecundación, ¿no? Estos espermatozoides, o bueno, este óvulo ya unido con el espermatozoide, va a ocasionar pues que se produzca una gestación. Y esta gestación, ¿no? Consiste pues en que ya ese huevo fecundado en la trompa de falopio, donde se ha encontrado el óvulo y el espermatozoide, tenga que migrar hasta el útero. Y en el útero va a anidar en el endometrio uterino, ¿no? Y esta se va a producir, pues esta fase de anidación o implantación va a ocurrir después de los 6 a 7 días de haberse producido la, eh, la unión entre el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Que a eso nosotros le vamos a llamar fertilización. Entonces, generalmente, pues, esta anidación se va a presentar en la pared posterior del útero. También puede ser en la pared anterior, pero lo más recomendable y lo más frecuente es en la pared posterior del fondo uterino. El útero tiene un fondo, ¿no? Y en ese fondo tiene dos paredes, una anterior y otra posterior. En la pared posterior del fondo uterino es donde se tiene que anidar. Entonces, luego de haberse producido, ¿no? Este huevo o cigoto, ¿no? Va a cambiar de nombre y se va a llamar pues trofoblasto, que va a penetrar pues en la cavidad endometrial y luego este va a implantarse pues en el intersticio de este útero, ¿no? Entonces, después de haberse producido la implantación, se produce el desarrollo de la decidua, que así ya se conoce a este huevo cigoto, que está dentro del endometrio. Y posteriormente va a crecer pues lo que se llama la placenta, o llamada también la placentación. Muy bien, entonces este embarazo aproximadamente dura 280 días, que corresponde a 40 semanas o 9 meses, ¿ya? Más 10 días contados desde el primer día de la última regla. Entonces, ese es el tiempo normal que se espera pues durante el embarazo, ¿no? Claro que puede pasar los 40 días o que puede ser mucho antes, ¿no? Entonces, si se produce pues un embarazo, se va a llamar embarazo prematuro, ¿no? Si se produce un parto o termina la gestación antes de las 40 semanas, nosotros lo llamaremos embarazo prematuro o parto prematuro, ¿no? Muy bien. Entonces, el embarazo, ya habiéndose presentado el embarazo, existen pues las definiciones médicas sobre este embarazo, ¿no? Y dice pues que es un estado fisiológico de la mujer comprendido desde el momento de la concepción hasta la expulsión del producto de concepción. Ese concepto lo van a encontrar en el libro de Vargas Alvarado. Ahí está. La definición jurídica de embarazo es el lapso entre la concepción y el parto o aborto. Esa es una concepción o una definición jurídica. Ese es el lapso entre la concepción y el parto o aborto. Muy bien. O sea que así que desde el momento que ha sido concebido ya se considera pues
un aborto hasta el momento de parto o hasta que haya, perdón, se considera un embarazo hasta el momento de parto o hasta que se haya provocado un aborto, ¿no? ¿Cuál es la importancia médico-legal del aborto? ¿Por qué al médico legista le interesa estudiar el embarazo, o sea, conocer lo que es el proceso de embarazo? Bueno, eso lo conocemos los médicos legistas dentro del estudio de pregrado, ¿no? Igual que ustedes, nosotros hemos llevado en la universidad también ginecobstetricia. Pero ¿cuál es la importancia médico-legal de este? La importancia del diagnóstico de embarazo radica, por un lado, en su relación con los delitos con delitos como el aborto, ¿no? Que es muy frecuente en nuestro medio. El infanticidio, inculpación de violación, etcétera. Y por otro lado, con otras entidades patológicas que pueden confundirse con el embarazo, llevando pues a diagnósticos erróneos, ¿no? Pero lo más común, ¿por qué nos interesa? Porque vamos a encontrar dentro de las denuncias fiscales o de la policía que diariamente pues llegan a los hospitales pacientes con sangrado vaginal, aduciendo que han sufrido caídas o que se le vino espontáneamente el sangrado, lógicamente estando embarazada. Y pues eso tenemos que investigar, ¿no? Si eso realmente ha sido de manera espontánea o por una infección o ha sido provocado. Entonces, nosotros vamos a determinar eso. Cuando hay un infanticidio después, durante el parto, ¿no? De repente nació, debemos saber si el feto que está muerto en la cavidad uterina, que ya es un óbito, ese murió intraútero o nació vivo y luego murió. Entonces, si nació vivo y luego murió, ¿por qué murió? Entonces ya lo consideramos un infanticidio, tenemos que investigar. Y también para determinar, pues, si es que hay embarazo, una inculpación de embarazo, de violación, de producto de una violación, se tiene que determinar, lógicamente, después de debe quedar embarazada la víctima, se tiene que hacer un estudio de ADN para homologar en caso se tenga, pues, al presunto violador. Entonces, ya habíamos indicado que esta fecundación no era más que la unión, pues, del espermatozoide con el óvulo, lo que va a formar, pues, el huevo cigoto. Entonces, normalmente se produce, pues, por la eliminación, la formación de espermatozoides, eso ya lo conocemos por histología, por embriología. Entonces, esa mm, formación de espermatozoides y de los óvulos, bueno, se van a producir por una acción hormonal, ¿no? Bien, entonces, luego de haberse producido pues este espermatozoide, ¿no? Se va a producir esta eyaculación. Y para que se produzca eyaculación, ya les dije, tiene que haber un coito, tiene que eliminarse al menos 2.5 centímetros cúbicos de centímetros cúbicos de espermatozoides, ¿no? Espermatozoides, ¿no? Del líquido seminal con los espermatozoides. ¿Qué corresponde, pues, esa cantidad a 40.000 a 300 millones, de 40 millones a 300 millones, perdón, de espermatozoides? De estos 40 a 300 millones, se dice pues que el 10%, es el esperma formado, puede contener hasta un 10% de espermatozoides anormales, ¿no? Y el resto, bueno, son normales, ¿no? Que representa pues entre el 80, 90, 60%, ¿ya? Bueno, entonces, cuando el esperma presenta una concentración de menos de 20 millones de centímetros cúbicos, estamos hablando ya menos de 20 millones de espermatozoides, vamos a decir que la persona es estéril y no va a poder realizar una fecundación. Muy bien.
Entonces, hay factores pues que pueden modificar esta espermatogénesis o esta espermiogénesis, y puede ser pues la temperatura, ya que es inferior a la del cuerpo, tiene que haber una temperatura adecuada en las bolsas escrotales, un estímulo pues inadecuado de las células folículo estimulantes a nivel cerebral, una disminución de los andrógenos y también una deficiencia de vitamina B, vitamina E, no vitamina B, vitamina E, que es importante también para la formación de espermatozoides. Entonces, como ven, primero tiene que haber una buena eyaculación, para eso tiene que haber pues una buena espermatogénesis y una buena ovogénesis, ¿no? Que también se pueda eliminar un óvulo. Bueno, como ven, solo uno es el elegido, uno es el que ingresa, rompe la corona radiante de este óvulo y puede ingresar, y al momento de ingresar se va a producir lo que se conoce como fecundación. Y siguen entrando los señores tardones. ¿Quién es Diego Reategui? Por favor, díganle que ya en la próxima no lo admito. Consideraciones clínicas, bueno, del embarazo, ¿no? El diagnóstico precoz de embarazo se basa principalmente en la evaluación de laboratorio. Entonces, nosotros para poder diagnosticar vamos a tener de la mano al laboratorio para determinación de la gonadotrofina coriónica humana, la HCG, que puede ser en orina o en sangre, más específica si es en sangre. Bien, luego, bueno, tenemos que hacer pues la historia clínica y el examen físico, ¿ya? Pero estos métodos, estos no son métodos altamente sensibles para el diagnóstico precoz, pero el conocimiento de los hallazgos característicos de un embarazo normal puede ser útil para alertar sobre la posibilidad de un embarazo normal. Ahorita vamos a ver cuáles son esos criterios que nosotros debemos tener para considerar embarazo. Muy bien, y acá pues también hay un estudio prospectivo sobre la aparición de los síntomas del embarazo en 221 mujeres que deseaban quedar embarazadas. Concluyó, miren, el 60% de las que deseaban quedar embarazadas experimentó algunos signos o síntomas de embarazo en las 5 a 6 semanas de gestación, es decir, después de su fecha de última regla. Miren, un 60% experimentó signos y síntomas de embarazo. ¿Cuáles son? Náuseas, vómitos, ¿no? Malestar, cansancio. El 90% eran sintomáticas a las 8 semanas. Miren, una gran cantidad que eran asintomáticas. Un 9% presentó síntomas eh, inespecíficos sin estar embarazadas. Bien, bien, entonces, ¿cuáles son esos signos y síntomas más comunes del embarazo? Bueno, las mujeres lo saben, pues, ¿no? La menorrea. ¿Qué es la menorrea? A ver, ya estamos en términos ginecológicos. ¿Qué cosa es amenorrea? Cualquiera de los... Pérdida de la menstruación, doctor. Uy, mira, un hombre conoce más que una mujer. ¿Qué es? Pérdida de la menstruación. Pérdida, ausencia de la menstruación, ¿no? El ciclo menstrual viene cada 28 días. Y en una mujer que probablemente esté embarazada posterior a una relación sexual, puede presentar amenorrea. Y esa amenorrea ya es la ausencia de la regla, ¿no? Normalmente la regla viene cada 28 días. En las mujeres que son regulares, en las irregulares, lógicamente no se conoce exactamente el día que le va a venir. Otros signos y síntomas, bueno, en este caso, un un síntoma son las náuseas, con o sin vómito. Si fuera vómito ya sería un signo, ¿no? Entonces puede haber náuseas con o sin vómitos. ¿Bien? Aumento el tamaño de la sensibilidad mamaria. La mujer que está embarazada, bueno, aumenta su mama, el tamaño crece y se hace más sensible a los pezones, ¿no? Aumento de la frecuencia de la micción sin disuria. Hay un aumento de la frecuencia. ¿Qué es disuria? A ver, ¿quién sabe qué es disuria?
Dolor al Dolor orinar, para doctor. orinar. Ah, ¿ves? Las mujeres que están embarazadas constantemente van al baño, pero no tienen disulia, ¿no? Y como le dije, hay fatiga. La mujer se siente cansada, tiene sueño, ¿no? Esos son los síntomas de las primeras semanas de embarazo. Bueno, dentro del embarazo también hay lo que se conoce como el diagnóstico de embarazo presuntivo, de probabilidad y de certeza. Y siempre preguntan estos en los exámenes, ¿no? Dígame un signo de presuntivo de embarazo, de probabilidad o de certeza. Cuando decimos que hay un signo presuntivo de embarazo, ¿o cuál es un signo presuntivo de embarazo? Presuntivo, la menorrea. ¿Ya? Miren, la menorrea puede deberse a muchos factores, puede deberse a un factor hormonal, a un desorden, a un quiste de ovario que no le viene la regla, ¿no? Entonces, no siempre puede ser por embarazo. Entonces, por eso se considera presuntivo, pero ya te indica, ¿no? Una mujer que tiene su orden, su frecuencia de menstruaciones de manera eh, puntual, ¿no? A la que nosotros decimos, pues, de un ciclo menstrual regular. Entonces, si no le viene habiendo tenido relaciones sexuales, hay una probabilidad de que esté embarazada, pero una presunción de que esté embarazada. Las náuseas y vómitos también son signos presuntivos, ¿ya? Porque no siempre puede ser propia del embarazo, estas náuseas, puede ser de otra enfermedad, ¿no? Molestias en las mamas, ¿no? Comezón, agrandamiento de las mamas. Esto, hiperpigmentación de las areolas mamarias también, ¿no? Ahí vamos a ver que se pigmentan, se hacen más oscuras. Es también un signo presuntivo. Irritabilidad vesical, polaquiuria, disuria, orinan cada rato, sin disuria, ¿no? Reblandecimiento del cuello, estamos hablando del cuello uterino. El cuello se vuelve un poco más blando, ¿no? Entonces, a eso nosotros le llamamos reblandecimiento. ¿Cuáles son los signos de probabilidad de embarazo? Es, uno, el aumento del volumen del útero. Ya, o sea, tú haces una palpación suprapúbica o una palpación con tacto vaginal bimanual, ¿no? Haces un tacto vaginal y aplastas con la mano y ves que hay un aumento considerable del útero. Eso ya es una probabilidad, pero no de certeza, porque de repente puede tener un quiste, pero puede tener un mioma, ¿no? O una mola hidatiforme, que es una patología uterina. Luego, red venosa mamaria y calostro. Comienza a salir leche del pezón, de la mama. No, no es una leche, es un calostro, un color amarillento. Y también aparece, pues, como está creciendo la mama, las venas de la mama comienzan a notarse un poco más. El cloasma gravídico. ¿Qué es el cloasma? ¿Quién sabe? Cloasma gravídico. ¿Alguna vez han visto las manchas que tiene la mujer cuando se embaraza? Se le pone unas manchas en la cara. ¿Han visto o no? Se le pigmenta la cara, ¿no? Generalmente a nivel de la región malar y el párpado inferior. Entonces, esas manchas que aparecen en la cara se llama cloasma gravídico. Y la línea bruna comienza a pigmentarse. La línea bruna está en la línea media del abdomen, ¿no? Supra e infrapúbica. Entonces, esa línea comienza a pigmentarse, de ponerse de un color marrón. Bueno, probabilidad, pruebas de laboratorio positivas. Puede ser falsa también, ¿no? Sí, se trata de una mola identiforme que también puede dar positividad. Entonces, pero no es de certeza. Entonces, ¿cuáles son los signos o el diagnóstico de embarazo de certeza? Uno, el soplo placentario, ¿ya? Dos, los ruidos cardíacos fetales, pero esto lo vamos a ver a través
de un Doppler, ¿no? Que nos permite escuchar los latidos cardíacos. Otro, ya cuando el bebé está más grande, eso es un signo de certeza, los movimientos fetales y también la palpación fetal. Dentro de los signos de certeza también está la ecografía, ¿ya? Que también ya nos indica que existe un embarazo. Bueno, entonces acá ya está prácticamente presentándonos todos los signos y síntomas adicionales pues, que tiene un embarazo, ¿no? Tenemos las contracciones uterinas leves, hay malestar sin sangrado, hinchazón del abdomen, ¿no? Hay estreñimiento en las personas, hay acidez, toda la gestante sufre de acidez, casi todo el embarazo, ¿no? Come algo, le hace mal, le da acidez, lo que se conoce como vinagreras, ¿no? También se le congestiona la nariz, va a tener falta de aliento, lo que una parte de la gestante tiene son los antojos, ¿ya? También hay sensaciones de comer alguna comida, ¿no? Cambios de humor, son, pues de un momento se irritan, pueden tener mareos, vértigos. Como les dije, hay arañas vasculares que aparecen generalmente a nivel de los pezones o la pared abdominal. Hay un eritema palmar, un enrojecimiento de la palma y aumento de la pigmentación de la piel, generalmente en la cara, como están viendo acá, esto se llama gravídico. En el abdomen, esta línea, ¿ven cómo se llama? La línea alba. Y en las mamas, ¿no? En la areola mamaria, la pigmentación. Bueno, hay hallazgos en el examen físico, sí, vamos a encontrar. Por ejemplo, el útero aumenta de tamaño aproximadamente 1 centímetro por semana después de la 4ª semana de gestación. Eso es normal. La correlación entre el tamaño del útero y la edad gestacional se describe a menudo en términos prácticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De 6 a 8 semanas, bueno, el tamaño es pequeño, parece una pera pequeña. De 8 a 10 semanas, el útero ya tiene pues el tamaño de una naranja, ¿no? Y de 12 a más, de 10 hasta 12 semanas, ya parece un pomelo grande y se palpa pues suprapúbicamente, ¿no? Entonces, esos son los hallazgos que vamos a encontrar en el examen físico. ¿Qué otros hallazgos? El útero sigue siendo un órgano pélvico hasta aproximadamente las 12 semanas de gestación y posteriormente se vuelve lo suficientemente grande, ¿no? Como para palparse por encima de la sínfisis del pubis. Después, esto pues puede variar, ¿no? En las personas gorditas, en las obesas, donde a veces no se llega a palpar, ¿no? Por la gran cantidad de tejido adiposo. A las 16 semanas el fondo uterino está a medio camino entre la sínfisis del pubis y el ombligo. Entonces acá ustedes ven una imagen. Esta es una imagen donde ustedes ven el tamaño de acuerdo a las semanas, ¿no? A las 8 semanas, miren, está detrás del pubis. A las 12 semanas ya está encima del pubis, este es el pubis, ya es palpable. 16 semanas mucho más, como dice acá, hasta las 12 semanas tiene el tamaño de un pomelo, ¿no? Acá, y es palpable. A las 16 semanas va aumentando, se encuentra entre el ombligo y el pubis, miren. A las 20 semanas está a nivel del ombligo. A las 26 semanas pasó el ombligo. Y miren, hasta las 40 semanas que prácticamente se encuentra a nivel del epigastrio, ¿no? Bueno, el cervix en el útero se ablanda a partir de las 6 semanas de gestación. Eso es normal. El cervix normalmente, el orificio cervical externo está cerrado y esto se reblandece y comienza a tener dehiscencia de 1 centímetro. Eh, eh, Luego, las membranas mucosas de la vulva, la vagina y el cuello uterino son de una coloración, pues, se puede decir rojo violáceo, ¿no? Se vuelve así. La mucosa, la vulva, la vagina, el cuello uterino se congestiona, se vuelve de un color rojo violáceo.
alrededor de las 8 a 12 semanas de gestación. A eso nosotros le llamamos el signo de Charlwit, ¿no? Este signo de Charlwit es característico también, que podría ser considerado también como un diagnóstico presuntivo, ¿no? De gestación, ya que es característico pues de la gestante que cambie de coloración su mucosa. Las mamas se vuelven turgentes y se oscurecen las areolas mamarias. Las venas bajo la piel del pecho se hacen más visibles, comienzan a dilatarse, ¿no? Bueno, ¿qué otros hallazgos tenemos? Mira, la actividad del corazón fetal, por lo general, puede ser detectado por dispositivos como este que se llama el Doppler. Miren, con este dispositivo se escuchan los latidos cardíacos fetales. Bueno, y estos pues, miren, son más prácticos, son portátiles, como dice ahí, ¿ya? Y pues se detectan nítidamente, pues ya a partir de las 10 a 12 semanas de gestación. Bueno. Esto es a lo que le temen, pues, algunas adolescentes, ¿no? Este aparatito, pues, ¿no? Que prácticamente es la terminación de la gonadotrofina coriónica humana. ¿Ya? Este dispositivo, pues, ahora está a la venta, pues, en todas las farmacias, ¿no? La mujer que sospecha de embarazo se puede hacer esta prueba, lo puede hacer con una gotita de sangre o en orina, y pues es la base de todas las pruebas de embarazo, ¿no? Ahora hay algunas que salen ya más específicas, ¿no? Eh, Normalmente, pues, las pruebas son positivas a las 4 semanas o 5 semanas de embarazo, pero se ha visto, pues, que hay algunas pruebas que ya sacan hasta las 3 semanas, ¿no? A las 3 semanas de embarazo ya te están dando positividad. Bueno, como digo, este aparato es muy comercial, ya uno lo puede encontrar en la farmacia, ¿no? Y pues, como dice acá, esta HCG se secreta en la circulación materna, pues, ¿no? Después de la implantación, ¿ya? Y se produce 6 a 12 días después de la ovulación. Y puede detectarse con una prueba ultrasensible, que ya le dije, hay pruebas ultrasensibles que ya a las 3 semanas ya están saliendo positivos, ¿no? Los hallazgos en laboratorio, pues, de la concentración de HCG se duplican cada 29 a 53 horas durante los primeros 30 días después de la implantación de un embarazo intrauterino viable. Un aumento más lento es sugestivo de embarazo anormal. O sea, si no aumenta esta, bueno, nos da la presunción de que este es un embarazo anormal. Por ejemplo, un embarazo ectópico que está fuera de la cavidad uterina, una muerte embrionaria, que el embrión haya muerto, ¿no? Eso puede hacer que el aumento sea lento, ¿no? La concentración de HCG alcanza su máximo a las 8 o 10 semanas. O sea, a las 10 semanas está el máximo pico de HCG, luego comienza a descender, ¿ya? Con un promedio de 60 a 90 unidades internacionales por litro. Sin embargo, el rango normal es muy amplio, que puede ser, pues, de 50 a 150 unidades por litro o más. Bueno, en las próximas 10 semanas, los niveles de HCG disminuyen y alcanzan una concentración media de alrededor de 12.000 unidades internacionales, y a las 20 semanas de un nuevo rango que va entre los 2.000 a 50.000 unidades por litro. La concentración de HCG se mantiene relativamente constante desde aproximadamente la semana 20 hasta el término de la gestación, y los factores que explican la ampliación de variación en los niveles de la HCG no interindividuales no se ha estudiado ampliamente. Para algunos está relacionado a la variación del peso materno durante todo el embarazo. Entonces, acá en este gráfico ustedes pueden ver que la HCG prácticamente su pico máximo está entre las 8 a 12 semanas, ¿no? O sea, póngale 9 semanas, ahí está el pico máximo que va aumentando, ¿no? Y luego desciende y se mantiene un valor estándar, ¿no?
Bien, otros hallazgos de laboratorio puede ser un cambio interesante en el recuento pues, de neutrófilos que se inicia en el segundo mes del embarazo. Y no debe ser confundido con la leucocitosis asociada a un proceso inflamatorio o de infección. Es normal que en una gestante aumenten los neutrófilos, pero no debemos creer que eso es una infección. Muy bien, entonces tener cuidado ahí, no vaya a ser que hagan ustedes un hemograma y elevado los neutrófilos y digan que la paciente tiene una infección. Para eso también verán otro tipo de exámenes, por ejemplo, examen de orina. Si hay en el examen de orina aumento de leucocitos o neutrófilos, bueno, probablemente pues está con una infección, ¿no? Bueno, el diagnóstico también se basa en la presencia de cualquiera de los siguientes criterios. Bueno, ya les dije hace un rato, la detección de gonadotrofina coriónica humana en sangre o en orina, la identificación de embarazo en un examen de ultrasonido, identificación de la actividad cardíaca fetal en ecografía Doppler. La detección del HCG en la sangre o en la orina depende de varios factores. ¿Y cuáles son estos factores para la detección de HCG? Durante la duración del ciclo, que varía el momento de la ovulación de 3 a 5 días o más de ciclo a ciclo. ¿Ya? Otro es la sensibilidad del ensayo del HCG, dependiendo de la prueba si es sensible, y la combinación de anticuerpos contra isoformas de HCG. Esos son los tres factores. Entonces, acá en la primera, en la duración del ciclo menstrual, que varía el momento de la ovulación de 3 a 5 días más de ciclo a ciclo. Quiere decir esto cuando una persona, bueno, va a tener una prolongación, pues, de su ciclo menstrual que puede hacer variar, pues, esta ovulación, ¿no? Entonces, allí, de repente, no vamos a encontrar los niveles deseados de HCG, tanto en orina como en sangre. La sensibilidad del ensayo, de repente, dependiendo de qué prueba es más sensible o no. Ya les dije que ahora pruebas ultrasensibles, ¿no? Y la combinación de anticuerpos contra isoformas de HCG. Bueno, entonces, causas de falsos negativos, porque tú te haces una prueba, la mujer se hace una prueba de embarazo y puede salir rojito, pero yo nunca he tenido relaciones, puede decir, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué sale un falso negativo? Entonces, realizar pruebas demasiado pronto. Ah, no, perdón, estos son falsos, no son falsos positivos, son falsos negativos. ¿Qué pasa? Que de repente sospecha que tiene un embarazo, entonces quiere hacerse una prueba de inmediato. Lógicamente, a las 2 semanas o a la semana no va a salir y va a pensar que no está embarazada, ¿no? Ya les dije, las pruebas, lo ideal es hacerse a la cuarta semana. A las 3 semanas, bueno, hay pruebas ultrasensibles, pero de repente se hace a las 3 semanas y sale negativo. Dependiendo de la prueba, ¿no? Si es sensible, puede dar una negatividad, ¿no? Puede haber una concentración muy alta de HCG, que también es de falsos negativos, y la detección limitada o alguna de las isoformas de HCG, ¿no? Bueno, y ahora sí, pues las causas de falsos positivos, que son muy raros, ¿ya? Pero que se presentan, ¿no? Por ejemplo, puede haber que la prueba de embarazo de HCG esté positiva por un uso indebido de la prueba, ¿no? Otro, puede haber un embarazo bioquímico, ¿no? Puede haberse presentado, pues, esta HCG de manera bioquímica, interferencia de HCG de tratamiento de la fertilidad, ¿no? En mujeres que están recibiendo tratamiento para fertilidad puede haber una interferencia con esta HCG y puede darnos falsos positivos. Esto sí es algo normal, casi común, la secreción de HCG cuando se tiene un tumor, puede ser un cáncer de útero o en ovario, puede también aumentar el HCG. Puede haber una secreción pituitaria, ya, del HCG, o sea, estamos hablando de la glándula hipófisis, ¿no? Ya que allí puede haber una secreción
¿no? Hormonal, que hace que incremente pues esta HCG. Generalmente en perimenopáusicas, ¿no? Que están próximas a la menopausia. Otro falso positivo es la interferencia de los anticuerpos humanos contra animales o anticuerpos humanos. Entonces ahí también puede haber un falso positivo. Ya lo dice bien claro acá, los medicamentos no causan falsos positivos, ¿ya? Entonces, lo más común es el tumor, pues, ¿no? Generalmente puede salir también un falso positivo. Un tumor también es esta mola hidatiforme. La mola hidatiforme puede dar falsos positivos, ¿ya? Que es un tumor que está dentro del útero, ¿no? Bueno, el examen de ultrasonido transvaginal. ¿Han escuchado el estudio transvaginal? ¿Alguna vez han escuchado? La ecografía transvaginal, ¿han escuchado o no? ¿Hola? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, es la introducción, pues, del transductor. Es un transductor alargado, tiene forma de un pene. Y, pues, lo introducen, pues, le ponen un preservativo, le ponen gel y colocan en la cavidad vaginal de la mujer. Este dispositivo, bueno, es un poco más, da mejor imagen, pues, cuando se hace la ecografía. Entonces, un saco gestacional o colección de líquido intrauterino compatible con el embarazo suele ser visible, pues, a las 4.5 hasta las 5 semanas de gestación. Entonces, estamos diciendo que es 3 a 4 semanas después de la ovulación, ¿no? Entonces, el saco vitelino aparece a las 5 semanas y se mantiene aproximadamente hasta las 10 semanas. Y otro dato importante es que ya a partir de las 5 semanas ya aparece el botón cardíaco, quiere decir que ya el corazoncito va a comenzar a latir. Entonces, miren, acá tenemos, esta es una ecografía transvaginal, ¿no? Ahí está el saco vitelino, ¿ya? Espere. Bueno, entonces ya es visible, pues, allí ya se puede ver ahí, ¿ve? El saco gestacional, bien, está ahí. Bien. Y estas son las paredes del útero, pues, ¿no? Que están alrededor. Muy bien. Entonces, puede hacer un corte de un útero en transverso o un útero longitudinal. Y si es longitudinal, ahí sí vamos a ver, sería el fondo uterino y este sería el cuello del útero, ¿no? Y se nota el cuello, este es el endometrio que está alrededor y al fondo está el cuello uterino, ¿no? Bueno, la identificación de la actividad cardíaca fetal, bueno, normalmente pues se puede escuchar a las 5.5 semanas, ¿no? A 5 o 5.5 semanas por ecografía transvaginal, ¿ya? Y ya ese nos indica pues que hay un embarazo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se hace un corte de la actividad cardíaca fetal, ¿ya? Y pues ya con eso nosotros podemos decir que se produjo un embarazo, ¿no? Y el embarazo va a seguir su curso. Hasta las 12 semanas nosotros lo vamos a llamar el periodo embrionario, ¿no? Eso en obstetricia, ¿no? Y pasadas las 12 semanas hasta el momento del parto, nosotros la vamos a llamar periodo fetal. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar sobre el parto. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, doctor. Muy bien, entonces ya hablando del parto, vamos a decir pues que es el parto, que es la expulsión por vías naturales del producto de la concepción. ¿Okay? Y se incluye también la extracción fetal por cualquier otra vía que no sea la vagina. En este caso, la cesárea, que ahora es común, puedes hacer cesárea,
mujeres que no aguantan el dolor del parto. Bueno, yo no soy mujer, pero sí tengo mi pareja y bueno, pues debe ser bien horrible, ¿no? Porque él tiene unos dolores terribles. Pero, bueno, algunas de las futuras colegas que están en este grupo, seguro algún día van a ser mamá, o de repente ya son mamás, alguien de ustedes, no sé. Y bueno, si han tenido la oportunidad de tener una contracción de trabajo de parto, bueno, pues verán que es muy doloroso, pues, ¿no? Eh, pero igual, ahora hay otra vía, que generalmente es la cesárea, que se utiliza generalmente cuando hay un riesgo en la mujer, ¿no? En la madre. Puede ser porque hay una pelvis estrecha, o no hay un descenso, o una distosia de presentación, quiere decir que puede estar en transverso el feto, o podálico, o cuando la mujer tiene edad o se ha pasado de la fecha de parto, ¿no? Entonces, en esos casos, pues sí, ya se produce, ya se puede hacer una cesárea. ¿Cuál es la importancia médico-legal del parto? Bueno, nosotros vamos a hacer el estudio del parto desde el punto de vista médico-legal y tiene suma importancia en la parte civil, ya que es una investigación de la maternidad, de supervivencia, de declaración de nacimiento. Y en lo penal se va a considerar el infanticidio, homicidio o por o sin imprudencia, inhumaciones clandestinas, etc. Cuando hablamos de la parte civil, bueno, vamos a investigar a la madre, ¿no? Si es que es la verdadera madre, pues ahí a veces hay compra de bebés y lo inscriben como si hubiese dado a luz una mujer y al final nunca le dio a luz, ¿no? Eso hasta en las novelas se ha visto eso, ¿no? Y eso también se presenta en la vida real, ¿no? Entonces hay que investigar ahí si realmente es la madre del producto o del recién nacido, ¿no? Si hay una supervivencia a raíz de este parto, ¿no? Que puede haber tenido pues qué sé yo, una negligencia, que se han olvidado en la cesárea una gasa, ¿ya? Y también la declaración de nacimiento, ¿no? Esto lo vamos a ver en la parte civil. Y en la parte penal lo vamos a determinar lo que es el infanticidio, homicidio por o sin imprudencia. Cuando digo con imprudencia, estamos hablando ya sea, por ejemplo, eh, lo típico es los niños que están lactando, ¿no? Y pues la mamá se olvida de sacarle chanchito en la noche, ¿no? ¿Saben qué es el chanchito, no? Es la erupción de lo que toma la leche. Normalmente al niño, después de que toma pues su leche, ya sea materna o un suplemento, tiene que hacerle botar pues lo que se dice el erupto, ¿no? El chanchito que le llaman comúnmente. Y muchas veces no lo toman, no le hacen sacar, la mamá se duerme pues porque está cansada en la noche y el niño vomita. Y a veces el niño, ese vómito, como está recostadito, se puede broncoaspirar, ¿no? Y le produce un tipo de asfixia, pues, ¿no? Allí puede haber un cierto grado de imprudencia por la madre, pero que también puede haber infanticidio sin imprudencia. En este caso que había la intención de querer matarlo, ¿no? Que le hayan puesto la almohada en la cara al niño o que hayan tapado las fosas nasales y lo asfixiaron. Eso se va a considerar como un tipo de homicidio. Y lo otro, o infanticidio, ¿no? Las inhumaciones clandestinas, que son los entierros, cuando hay un aborto, generalmente lo botan pues al feto en la calle, lo entierran y ahí el perro lo está escarbando y lo está sacando y aparece pues un feto, ¿no? Desenterrado. A eso son las inhumaciones clandestinas. Bueno, es fundamental y obligatorio que todas las instituciones de salud, miren acá,
oficiales y privadas donde se atienden partos, se identifique adecuadamente a la madre y se tome huella plantada de los pies del recién nacido, que servirá para su identificación posterior en los casos que se requieran. Entonces, eso es común, pues, en todos los establecimientos de salud, todos hacen eso, todos comunican o toman esto, em, identifican, pues, a la madre y toman la huella plantar de los pies al recién nacido. Ya eso está protocolizado, ¿no? El trabajo de parto es una etapa, pues, en el cual se produce, pues, eh, un conjunto, pues, de signos y síntomas que va a presentar la madre para poder expulsar el nuevo ser, ¿no? Es un evento fisiológico que implica un conjunto secuencial e integrado de cambios, ¿bien? Y estos cambios eh, que se van a producir generalmente a nivel del cuello uterino es que el cuello va a comenzar a tener cambios, va a comenzar a elongarse, a estirarse y permita que la cabeza fetal pueda pasar por ese cuello uterino. Entonces hay cambios tanto en el cuello uterino, en el útero, la decidua, ¿ya? Que se produce a veces gradualmente durante un periodo de días o semanas, ¿no? Lo que nosotros conocemos como pródromos de parto, son los avisos al parto, que hay pequeñas contracciones ya que aparecen que te está avisando que ya se viene el parto. Y a veces rápidamente durante minutos a horas que culmina en el parto del feto. Entonces, eso nosotros conocemos como el trabajo de parto. Un momentito, por favor. Segundito. Estamos en ahí, ¿no? ¿Me escucha, no? Creo que Sí, Vamos a decir doctor. que es un evento fisiológico, ¿no? Donde tiene que dilatarse, pues, el cuello uterino. Hay cambios bioquímicos en el tejido conectivo del cuello uterino y parecen preceder a las contracciones uterinas y la dilatación cervical, ¿no? Eh, Estos eventos ocurren generalmente, pues, antes de la rotura de las membranas. Estos cambios que ocurren en el cuello son, pues, prácticamente el reblandecimiento total de este cuello uterino, ¿no? Que comienzan a dilatarse con la finalidad de que la cabeza fetal pueda pasar a través de él. Entonces, hay un trabajo de parto mecánico, ¿no? Las contracciones uterinas durante el trabajo de parto activo tienen dos funciones principales, ¿no? Es lo que les dije. Uno es dilatar el cuello uterino, ¿ya? Y empujar el feto a través del canal de parto. Esas son las características de esas contracciones. O sea, cada contracción que se produce hace que este cuello uterino que estoy señalando acá se vaya dilatando, ¿no? Y también vaya empujando, ¿no? Al feto hacia el canal del parto. Muy bien. Pero el feto no es más que el receptor pasivo de estas fuerzas. Más bien su capacidad para sortear con éxito la pelvis depende de la compleja interacción de tres variables mecánicas, que es la fuerza expulsiva, el feto y el canal del parto. Entonces tiene que haber una fuerza expulsiva por el útero. Como bien, el trabajo de parto, ya, en una primípara, ya, puede durar, bueno, la duración del parto, pues el periodo de dilatación es de 4 horas para la multípara. Multípara es aquella mujer que ya tuvo más de un embarazo, y para la primípara es de 8 horas. Pero hay primíparas que están con trabajo de parto ya 12 horas, 14 horas, eso ya no es normal. Y el útero se va a cansar, ya no va a tener más fuerza, puede hacer atonía uterina. Entonces, allí prácticamente se está perdiendo la fuerza expulsiva cuando se prolonga el periodo de parto, el trabajo de parto. Bien, bueno, el tamaño del feto también, pues si es un feto macrosómico, cabeza grande, cuerpo grande, este no va a pasar. Entonces tenemos que hacer una medición, no medición, claro, ecográficamente puedes medir la cabeza fetal, ¿no? Para ver
si ese feto es viable a través del parto. Si no, caballero, se pasa a cesárea. Y ver la pelvis, pues, ¿no? Ya la pelvis, ya la obstetriz, ustedes cuando sean médicos van a medir la pelvis, ¿no? Van a hacer una medición manual y van a determinar si esa pelvis es estrecha o no. Entonces, las contracciones uterinas se refieren a la fuerza generada por la musculatura uterina durante las contracciones. Ya conocemos que el útero tiene su musculatura. La actividad uterina puede evaluarse cualitativamente mediante la observación y palpación del fondo uterino por tocodinamometría, ¿no? Externa. Ambos métodos, ¿no? Proporcionan información acerca de la frecuencia, la intensidad y la duración de las contracciones. Entonces, estas evaluaciones, pues, se realizan mediante, primero, ¿qué se llama esto? Se mide, pues, la frecuencia de contracciones que va a tener eh, eh, el útero. Para eso se utiliza, pues, un cronómetro, ¿no? Que acá lo estamos haciendo por tocodinamometría externa, o sea, vamos a controlar las contracciones uterinas en un minuto. También se puede medir cuantitativamente por medición directa de la presión intrauterina a través de nanometría o transductores de presión interna. Bueno, eso no tiene ni en el Hospital Las Mercedes, ¿no? No hay evidencia significativa de que un método sea mejor que el otro, ¿no? Bueno, lo más común es este, ¿no? El método mediante, pues, un cronómetro que te va indicando el número de contracciones que tiene el útero. Bueno, entonces las contracciones uterinas van a tener, pues, normalmente un tono basal que está entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Va a aumentar su intensidad entre 40 a 50 milímetros cuando viene una contracción. Lo basal, o sea que está en reposo, su contracción es 8 a 12 milímetros. Cuando viene una contracción del útero, que se pone como dura, pues el útero comienza a contraerse, va a tener una intensidad de 40 a 50 milímetros de mercurio. Y esa intensidad puede durar puede venir, pues, en frecuencias de 3 a 4 minutos, de 3 a 4 en 10 minutos, o sea, 3 a 4 contracciones en 10 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿y cuánto dura esta contracción, esa intensidad? Va a durar 20 a 40 segundos. Entonces, a través del cronómetro, no sé si me están entendiendo, ¿no? O un reloj, ¿no? Ustedes comienzan a tomar la frecuencia, pues, o la duración de las contracciones, ¿no? Por ejemplo, la mujer te dice, me está doliendo, le tocas la barriguita y está duro su barriga, ¿no? Y el médico inmediatamente controla, pues, ¿cuántos segundos dura? A ver, dura 30 segundos, ya. Entonces, está su duración de contracciones de 30 segundos. En 10 minutos tienes que ver cuántas contracciones va a hacer. De repente en 10 minutos solamente le vino uno, ¿no? Entonces está muy alargado, pues o de repente en una contracción le viene en 3 minutos, o cada 10 minutos, o cada 20 minutos. Ahí estamos hablando de pródromos de trabajo de parto, que son los avisos. Pero ya cuando viene un trabajo de parto real, normalmente pueden durar entre 10 a 4, puede venir entre 3 a 4 eh, mm, frecuencias, pues, o contracciones en 10 minutos, ¿no? Entonces, cada contracción dura por lo general entre 20 a 40 segundos. Entonces, ese es el promedio normal, pues entre 3 a 4 contracciones cada 10 minutos. La onda contráctil del útero, para eso pues se utiliza un marcapaso funcional, no anatómico, y vamos a tener también la triple gradiente descendente. ¿A qué se refiere eso? Se inicia pues en el fondo uterino, es de mayor intensidad en el fondo uterino y la duración más larga es en el fondo. Entonces, esa triple gradiente hace que haya una contracción, eh, una contracción que va a tener, pues, que va a venir cada 3 a 4 en 10 minutos. Bueno, el feto, ya, vamos a ver también que es importante el estudio del feto, y vamos a ver que el feto tiene que tener bueno, un tamaño adecuado. ¿Ya?
Si es macrosómico, el feto lógicamente es candidato a cesárea, ¿no? Generalmente en mujeres que son diabéticas, ¿no? Sus fetos son grandes, pueden tener más de 3.500, peso de 3.500. Por ecografía se saca el peso, ¿no? El peso aproximado. Entonces, si el tamaño fetal y el peso es bastante, entonces quiere decir que ese feto no va a salir por vía vaginal. Entonces, no va a pasar, no va a tener un curso normal su trabajo de parto. La situación del feto, ¿qué quiere decir? Si este feto está en longitudinal, en transverso o oblicuo. Lo normal es la posición longitudinal, pero de cabeza abajo, ¿no? Longitudinal cefálica se llama. Lo no normal es lo transverso, cuando el feto está en posición transversa u oblicua, sentado, ¿no? O de espaldas hacia el canal vaginal. Entonces, esta situación fetal no es favorable, ¿no? La presentación, igual que la longitud, la presentación longitudinal, pero de presentación de la parte fetal a entrar al pelvis, o sea, la presentación cefálica, en posición longitudinal con presentación cefálica, o puede ser también una presentación fetal de posición oblicua o de nalgas, ¿no? O lo que se conoce también como presentación podálica, ¿no? Los podálicos generalmente son peligrosos, deben hacer cesárea, ya que en el trabajo de parto no va a salir ese feto. Su posición, por ejemplo, puede ser anterior occipital derecha, nos estamos refiriendo, cuando decimos anterior occipital derecha, nos estamos refiriendo a la fontanela anterior y también a la bregmática, ¿ya? Puede haber estación, grado de descenso, puede haber el número de fetos. La estación nos va a decir pues el grado de descenso a nivel del canal de parto, ¿no? Y el número de fetos, bueno, si es que hay más de 2 embarazos. Generalmente cuando son 2 fetos, ¿no? Estamos hablando de embarazo gemelar, ahí se tiene que hacer necesariamente una cesárea, ¿no? No va a prosperar probablemente el trabajo de parto. Y si prospera, pues es suerte, ¿no? Pero normalmente es cesárea. Y presencia, pues, de algunas anomalías fetales que pueda presentar el feto, ¿no? Bueno, el canal del parto, que también es importante para el estudio, ¿ya? Bueno, vamos a ver que bueno, la pelvis ósea y los tejidos blandos de la vía del parto, en este caso, cuello, el músculo pélvico, estamos hablando del diafragma pélvico, el cuello uterino, bueno, tienen que estar pues de manera adecuada, ¿no? Ya hemos dicho que estas van a estar en relación pues con este canal del parto. La pelvis ósea se evalúa mediante la pelvimetría, eso desde anatomía les hemos enseñado cómo se hace la pelvimetría, ¿no? Que puede realizarse clínicamente o por medio de estudios de imagen. Por medio de estudios de imagen ya no se hace, ¿no? Ahí se utilizaba antes pues, los rayos X. Ahora todo se hace clínicamente mediante el tacto vaginal, esa pelvimetría. Los valores límite medios y críticos para los distintos parámetros de la pelvis ósea se han establecido, sin embargo, no son suficientes para determinar de manera consistente el riesgo de desproporción cefalopélvica. Bueno, hay valores que nos indican que pueden ser pues los valores promedio, pero siempre puede haber una desproporción pues entre la cabeza y la pelvis, ¿no? Entonces, eso se tiene que valorar, pues, a fin de que no haya un sufrimiento fetal y el feto se quede atrapado y se muera, ¿no? Bueno, dentro del parto tenemos los partos eutóxicos y distóxicos. Los partos eutóxicos generalmente son los partos espontáneos, ¿ya? Donde puede haber un feto único, es un eutóxico, de vértex, quiere decir de cabeza, que nació de manera espontánea de inicio
de inicio normal y su evolución normal también, ¿no? Pero puede haber también lo que se conoce como los partos distóxicos, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de parto distóxico, puede ser a una alteración de las fuerzas expulsivas, a una alteración de la presentación, posición o desarrollo fetal y a una alteración del canal del parto. De las fuerzas expulsivas, ya les dije, ¿no? Un parto distóxico cuando el útero se cansa, ya no puede contraerse para expulsar ese feto. La presentación, posición y desarrollo fetal, ¿no? Pues la posición puede ser, la presentación puede ser en transversa, ¿no? Con los glúteos o parado, que sea, ¿no? En posición podálica, y también que el feto de repente esté grande, sea macrosómico. Entonces, en ese caso ya hay una distosia, que se llama parto distóxico. Y si la pelvis es estrecha, lógicamente se va a considerar también como parto distóxico. Bueno, tenemos acá las fases del parto. Dice pues la aquiescencia miometrial es cuando el cuello está rígido, la actividad miometrial, el cuello ya está blando, la estimulación miometrial, hay un borramiento y dilatación, y la evolución miometrial, hay una reparación cervical. Entonces, esas van a ser las actividades, van a ser las fases del parto, ¿no? Y va a haber pues un cuello rígido, luego va a estar blando, va a haber un borramiento y dilatación total del cuello y una reparación cervical. Bueno, entonces, como ven acá, esta cabecita, esta es una presentación cefálica, ¿no? O de vértex longitudinal cefálico, anterior, porque la fontanela está hacia adelante, y pues la cabeza de feto empuja el cervix, luego se transmiten los impulsos del cervix al cerebro, el cerebro estimula a la hipófisis a secretar oxitocina, esto en la madre, ¿no? En el feto, ¿no? Se secreta oxitocina y la oxitocina hace que exista mayor contracción uterina. La oxitocina es llevada al útero por la sangre y la oxitocina estimula la contracción del útero y empuja al feto sobre el cervix. Bueno, ablandamiento del cuello uterino. Estas se van a deber por secreción pues, de hormonas, ¿no? Y estas hormonas son, por ejemplo, las prostaglandinas, van a ablandar el cuello uterino, el estrógeno también. La disminución de la progesterona hace que haya un ablandamiento del cuello uterino, el óxido nítrico y la relajación del tejido muscular. Las prostaglandinas, que más o sea, que pueden ser naturales, que secretan nuestro mismo organismo, pero que también pueden ser artificiales. ¿Ustedes conocen una prostaglandina artificial? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado alguna prostaglandina artificial? ¿Nada? ¿No saben? ¿Nunca han escuchado hablar del Cytotec? ¿Han escuchado o no? No, doctor. ¿Es un abortivo? ¿Qué? ¿Es un qué? Para ¿Es un abortar. abortivo Un para abortar? abortivo, pues. Pero ese abortivo lo utilizan los ginecólogos en terapia. O sea, cuando estás en obstetricia, en ginecobstetricia, las obstetricias, los médicos utilizan cuando, o sea, cuando estás en trabajo de parto, ¿no? Ya estás con contracciones y tu cuello uterino está duro, pues estamos hablando acá del cuello uterino, ¿ya? Entonces, en allí se le coloca pues unas pastillitas vaginales, pueden ser media tabletita. ¿Para qué? Para estimular al cuello y ésta se pueda ablandar, pues, ¿no? Se pueda poner suavecito, como mantequilla. Entonces ahí se relaja el cuello uterino, es un ablandador del cuello uterino. Esto en el parto, eso se utiliza normalmente, pero en mujeres que no quieren tener un embarazo, ¿no? Los aborteros, ¿no? Utilizan también este Cytotec o prostaglandinas y los colocan en vía vaginal. A veces les ponen 4 o 3 pastillas en la vagina y les hacen tomar otras 3 pastillas vía oral. Lógicamente va a producir un reblandecimiento
del útero y también contracción del útero. ¿Ya? Y eso va a ocasionar que se expulse el feto y eso le llamamos aborto, pues, ¿no? Muy bien. Periodos del parto. Bueno, existe lo que se llama la dilatación, el periodo expulsivo y el alumbramiento. La dilatación se inicia con las contracciones uterinas, el cuello del útero se va borrando. ¿Qué decimos borrado? Cuando se va dilatando y se va haciendo más delgado el grosor del útero, así llamamos borramiento. Y dilatado es cuando se va haciendo más ancho, ¿no? La boca del útero, la boca del cuello uterino, hasta que quedar totalmente abierto. El periodo expulsivo se rompe pues la membrana amniótica, las bolsas, y se expulsa el producto del feto. Y el alumbramiento que muchos confunden, ¿no? Muchos confunden alumbramiento con parto. Alumbramiento es la expulsión de la placenta, ¿no? Y muchos a veces escuchan, esa señora alumbró un bebé. Está mal dicho, pues, ¿no? O alumbró un recién nacido. El alumbramiento es la expulsión de la placenta. El parto, ¿no? El periodo expulsivo es donde va a expulsar el feto durante el parto. Pero el alumbramiento es la expulsión pues, de la placenta y las membranas que rodean a esta. Se denomina también periodo placentario o secundinas. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Acá tenemos el borramiento y dilatación. Borramiento, miren, por ejemplo, este es el cuello uterino, ¿no? Están viendo el cuello, ahí el cuello está grueso, ya está reblandecido, y este cuello poco a poco comienza a adelgazarse. Mire, normalmente tenía, ¿cuánto? Tenía pues de repente 2 centímetros, luego acá tendrá 0,5, ya está más delgado, y este es el orificio cervical externo, ¿no? Este orificio donde dice 1 centímetro, se va dilatando, ¿ya? Eso es dilatación del cuello. El borramiento es el grosor, ¿no? Acá el grosor ya perdió, acá se hizo delgadito, y acá en la dilatación, miren, ya está en 5 centímetros, y el cuello se va dilatando, se va abriendo y llega hasta 10 centímetros. Ahí está ya dilatado por completo. En esa etapa el feto ya puede ser expulsado y se produce el parto, ¿no? Bien, entonces el borramiento, el cervix disminuye su longitud y se adelgaza, va desde 0 a 100%. En las nulíparas precede a la dilatación, en las múltiplas se da al mismo tiempo que la dilatación. La duración máxima es de 14 horas en primíparas y 8 horas en multíparas. Antes habíamos dicho que era pues hasta, ojo, estamos hablando de la dilatación, ¿no? Del borramiento y dilatación. Bien, entonces 14 horas en primíparas y 8 horas en multíparas. La fase latente, las contracciones uterinas frecuentes, ¿no? Vamos a ver que durante la dilatación hay contracciones uterinas frecuentes, que hemos dicho que viene pues 3 a 4 contracciones en 10 minutos. Las molestias son mínimas, el cuello uterino se dilata hasta 4 centímetros y hay un borramiento en esta fase latente, suele ser más larga y menos intensa. La duración en las nulíparas en esta fase latente es hasta 20 horas y en las multíparas es de 14 horas. Eso es lo que nosotros conocemos como pródromos de parto. La fase activa se produce la dilatación y el descenso de la presentación fetal. Va descendiendo el feto, va entre las 4 a 10 centímetros de dilatación y las contracciones son más prolongadas, intensas y frecuentes, ¿no? Y más dolorosas para la mujer. Se divide en una fase de aceleración, una de máxima pendiente y una de desaceleración. Bueno, estas subdivisiones son raramente empleadas en la actualidad. La velocidad de dilatación, una nulípara, ya en fase activa, es de 1 o 2 centímetros por hora. Y en la multípara es de 1,5 centímetros por hora. Para que nosotros hagamos un control de todo el trabajo del parto, se utiliza una ficha, ya que está estandarizada por la Organización Mundial de la Salud y se llama el partograma. Este partograma lo utiliza en todo el mundo y pues es prácticamente estandarizado. Cualquier médico que venga de cualquier sitio va a conocer un partograma que es similar en la India, en la China igual. Es un instrumento donde se registra el grado de dilatación, velocidad de la dilatación, altura de presentación, velocidad de descenso, variedad de posición, estado de las membranas, características de las contracciones y la frecuencia cardíaca fetal. O sea, ahí se coloca todo.
curva de alerta se empieza a trazar cuando la dilatación está en 4 centímetros y no avanza. Bueno, después de haberse producido pues todo el periodo de parto, ¿no? Todo el periodo de dilatación, se produce el periodo expulsivo. ¿No? Normalmente, pues, en los hospitales se utilizan esto que se llama las pierneras, es una posición ginecológica que lo utilizan más por comodidad de la partera, en este caso de la obstetriz, que por comodidad de las gestantes, ¿no? Bueno, en el campo, las gestantes dan de cuclillas, casi arrodilladas, que es la posición que más cómoda se sienten, ¿no? No en esta posición. En esta posición como que les falta el aire. Bueno, normalmente pues esta posición se utiliza en todos los hospitales de salud, ¿no? Bien, el expulsivo se inicia cuando la dilatación está ya pues en 10 centímetros, ¿no? El cuello ya está en 10 y culmina con la expulsión del recién nacido. Bueno, este periodo expulsivo en las primíparas es hasta 2 horas y en las multíparas hasta 1 hora o puede ser hasta 30 minutos, ¿no? Entonces, este periodo, pues, en cuando ya está dilatado de 10 centímetros, generalmente, pues, dura 30 minutos, ya está expulsado el feto, ¿no? Pero en las multíparas va a demorar un poquito más, en las primíparas, perdón. En las multíparas es rápido, ¿no? Bueno, algunas consideraciones del periodo expulsivo. Vamos a ver que depende de la posición de la madre. Ya les dije en el campo, la posición que adoptan es la que les gusta más. Asepsia bulboperineal y colocación de campos estériles para no contaminar el feto es estéril. Evacuación vesical, de preferencia, se pone una sonda vesical para eliminar la orina o que la hacemos orinar a la gestante. Controlar latidos cardíacos fetales cada 5 minutos. Controlar contracción uterina. Amniotomía, hacemos un corte para expulsar el líquido. Y puede también realizarse la episiotomía a fin de evitar desgarros. Ya saben que la episiotomía es el corte del introito vaginal a fin de que el feto cuando salga en expulsivo, generalmente en primíparas, no desgarre esta zona del introito vaginal. Mecanismos del parto. En el periodo expulsivo tenemos un primer tiempo que es la acomodación al estrecho superior. El segundo tiempo es el descenso o encajamiento. El tercer tiempo es la acomodación al estrecho inferior por rotación interna. El cuarto tiempo es el desprendimiento. El quinto tiempo es la acomodación de los hombros en el estrecho superior. Y el sexto tiempo es el desprendimiento de los hombros, ¿no? Esos son los periodos expulsivos que estamos viendo acá. Aquí está graficado, miren. Primero es la acomodación, ¿qué era? El primer tiempo es la acomodación del estrecho superior. Todo este es el estrecho superior. El segundo tiempo es prácticamente el descenso y encajamiento. Ya encajó en la cavidad pélvica. El tercer tiempo es la acomodación del estrecho inferior por rotación interna. Sería en el estrecho inferior. El cuarto tiempo es el desprendimiento. Se va desprendiendo las membranas. Luego tenemos el quinto tiempo, es la acomodación de los hombros en el estrecho inferior. Y acá ya está la cabecita afuera. Se acomoda los hombros. Y finalmente el sexto tiempo es el desprendimiento de los hombros, ¿no? Ya sale el feto. Bueno, los desgarros bulboperineales pueden ser de primero, segundo, tercero, cuarto grado, cuando pues, se produce la salida de la cabeza fetal, puede desgarrar, por eso es importante hacer las episiotomías para no desgarrar en la vagina. El primer grado involucra mucosa vaginal y tejido conectivo, ¿ya? Es muy común eso. El segundo grado es la mucosa, el contenido muscular subyacente. Bueno, allí ya se necesita una sutura, ¿no? El tercer grado, sección longitudinal completa del esfínter anal, o se llega hasta el esfínter anal. Y en el cuarto grado involucra la mucosa rectal. Entonces, desde el segundo, tercer y cuarto grado ya requiere, pues, un tratamiento especializado. Se debe hacer una sutura a fin de evitar, pues, que haya una fístula uterovaginal. Vagino rectal. Es importante el uso de suturas absorbibles, suturas de poligipol,
son preferibles por la fuerza textil, por su fuerza textil, perdón, y propiedades no alergénicas y su baja probabilidad de complicaciones. Bueno, generalmente lo más común que se usa es el catocrómico, que es el que más se reabsorbe, ¿no? Bueno, este es el periodo de alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. Ahí están viendo, la placenta está siendo expulsada. Y es la eliminación al exterior de la placenta y las membranas ovulares después de la eliminación del feto. Bueno, hay una duración pues de 30 minutos después de la expulsión de la cabeza, del feto, perdón, y pues hay un sangrado aproximadamente de 500 centímetros cúbicos. Esas etapas de alumbramiento va a haber un desprendimiento de la placenta, desprendimiento de las membranas ovulares, descenso y expulsión. Bueno, en el alumbramiento, el manejo expectante es la política, no se debe haber una intervención, debe de caer espontáneamente. A veces algunos médicos jalan, o los obstetras jalan el útero, jalan el cordón umbilical, traccionando la placenta. No es bueno hacer eso porque puede dejar restos placentarios, por eso es que de manera espontánea debe bajar. Entonces espera de signo de desprendimiento placentario y la expulsión espontánea de la placenta, ¿no? Maniobras permitidas: puede haber una tensión suprapúbica, puede haber masajes, ¿no? Aplastamiento, torsión unos masajes pues a nivel de la suprapúbica para que se contraiga el útero. Otro puede ser la torsión de la placenta. Al momento que está descendiendo, se gira la placenta para poder desprender completamente las membranas placentarias. El manejo activo es la administración de oxitocina. A todas instantes se le coloca oxitocina para que pueda contraerse el útero, ¿no? Bueno, hay un pinzamiento y sección tardía del cordón umbilical, ¿ya? Y tracción controlada del mismo, ¿no? Bueno, Doctor, pues, hola. doctor, algunos alumnos tienen práctica con el doctor Jaime. Ya, que vayan saliendo, no hay problema. Yo también tengo práctica con mis alumnos, me esperan, por favor, ¿ya? Ya, Ya doctor, termino, gracias. ya termino. Bueno, métodos, momentos de manejo activo, aplicación pues, de oxitocina, tracción, contracción, contratracción y compresión del útero, que es lo más usado, que son los masajes bimanuales, ¿no? Para fin de que se contraiga pues el útero. Generalmente hay una aplicación de oxitocina, ¿sí? En el suelo fisiológico, la gestante siempre está con su vía después del parto, o durante el parto, se le coloca su vía, hay una tracción, contratracción, se va jalando poco a poco el útero, la pinza, que está sujetando el cordón umbilical, y luego se hace una compresión o un masaje a nivel suprapúbico. Bien, hay una tracción, como ven, traccionando suavemente, ¿ya? Y previamente le han colocado oxitocina endovenosa, ¿no? Está en el suero. En la segunda contracción centralizar el útero, coloque pues, una mano sobre el borde superior de la sínfisis del pubis, contracción, contratracción. Este previene la inversión uterina. Hay que tener mucho cuidado, no va a ser que cuando estén jalando el útero se haga una inversión y salga todo el endometrio hacia afuera, ¿no? Con la otra mano sujete firmemente el cordón, por la pinza realizando tracción sostenida a nivel del piso para guiar la placenta en su salida. Es la maniobra de Batts-Anders. Bueno, luego tenemos la salida pues, de la placenta, el masaje del útero, que es la compresión bimanual externa, hasta lograr una buena contracción para expulsar los coágulos que tenga, ¿no? Luego se revisa pues la placenta y las membranas que estén completas. Hay que ver los cotiledones y las membranas que envuelven a la placenta. Registrar e incluir estimulación de pérdida de sangre, ¿no? Si es que se perdió mucha sangre, bueno, se tiene que restituir, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Vamos a decir, pues, que disminuye pues, la duración del tercer periodo y disminuye el riesgo de hemorragia postparto. Por eso tiene que ser de manera espontánea. Desventajas: requiere oxitóxicos o insumos para inyección dentro de lo que es el alumbramiento. Ya.
Y pues requiere también personal capacitado en técnicas de observación, administración de inyecciones y tracción controlada del cordón. Bueno, lo otro que se hace, y bueno, pues es lo más recomendado para algunos, es la cesárea, porque la mujer durante el embarazo es como una cajita de sorpresas, jóvenes, ¿no? Uno no sabe con qué se va a encontrar. Puede ser que todo su embarazo haya sido normal, sus controles, y de un momento a otro, durante el parto se complica, ¿no? Puede elevarse la presión arterial, puede tener un sangrado, puede tener una atonía uterina, uno no sabe qué puede pasar. Entonces, a veces, pues, existen signos de alarma en en las embarazadas, como por ejemplo, ya dije, paciente añosa, que tenga ya más de 35 años y sea su primer embarazo, son candidatas a cesárea. Cuando la placenta está muy vieja también, cuando la placenta está muy descendida, placenta previa también son candidatas a cesárea, ¿no? Entonces, estas cesáreas pues están destinadas también a extraer el feto por vía transparental. Son requisitos, debe existir un diagnóstico que justifique la intervención, ¿no? Deberá firmarse el consentimiento informado ya por parte del médico, ¿no? Debe explicarle los motivos por los que está haciendo la cesárea y debe firmar la gestante o el familiar. Debe contar con todas las medidas de bioseguridad. El médico deberá confeccionar la totalidad de la historia clínica, sus indicaciones y precisión en letra clara, refrendada por su firma y sello. Bien, o sea, es importante la historia clínica, ¿no? El puerperio ya es la etapa después del parto, ¿no? Y este puerperio tiene un periodo comprendido entre la salida de la placenta hasta los 42 días. Entonces, a una mujer que tiene 42 días de puérpera, de haber dado a luz, perdón, se le llama puérpera. Antes, después de eso ya no es puérpera. Antes sí. ¿Desde dónde? Desde el alumbramiento ya se va a considerar pues puérpera. Y pues termina a los 42 días, ya que allí el aparato genital recupera sus características normales. Ya involuciona el útero comienza a ponerse en un tamaño normal hasta llegar a los 7 o 8 centímetros de longitud. Primer periodo, conocido como puerperio inmediato, dura 24 horas y la puerpera suele mostrar el alivio. Se produce, acá es donde se produce la mayoría de las muertes maternas prevenibles porque puede haber sangrado. Miren, acá hay un montón de sangrado, ¿ya? Las 2 primeras horas requiere la máxima atención a las 4 T's que indica la obstetricia, que es tono, tejido, trauma y trombosis. Tono, atonía, para ver si el útero está contraído. Si el útero está relajado, es peligroso, va a sangrar. Retención de tejidos, si se ha quedado un pedazo de placenta dentro del útero, va a sangrar. Entonces, ¿qué hace a veces el médico cuando se ve que la placenta está incompleta? Porque se hace también la verificación de la placenta si está completa los cotiledones. Si está falta un cotiledón, entonces el médico generalmente hace un legrado, raspa la cavidad uterina hasta sacar eh, ese cotiledón o resto placentario. Algún desgarro, claro, lógicamente, cuando dan a luz se desgarra la vagina y puede producir sangrado. Y lo más lamentable que pueda presentar es la trombosis, ¿no? La coagulación intravascular diseminada, o con la paciente ocurre con un síndrome de Held. Eso puede producirse durante las 2 primeras horas o durante el periodo de puerperio inmediato. En el segundo periodo, conocido como puerperio inmediato, o propiamente dicho, va o comprende desde las 24 horas hasta los 10 días y se produce la máxima evolución de las modificaciones anatómicas y fisiológicas del útero. El tercer periodo, conocido como puerperio tardío, ya, ojo, son 3 puerperios: inmediato, mediato y tardío. En este periodo está comprendido entre las 11 y las 42 días, ¿ya? Que siguen pues a este alumbramiento, ¿no? Termina la involución uterina, o sea, el útero decrece, se pone en un tamaño normal y las modificaciones observadas como respuesta del organismo. Bueno, acá tenemos el control del puerperio, ¿ya? 6 horas, miren acá. Puede haber, tiene que controlarse la presión arterial, el pulso, evaluar tono muscular, el sangrado. Ahí son los signos de alarma de hemorragias, se tiene que ver.
2 controles cada 15 minutos, un control cada 30 minutos y un control cada, 3 controles cada hora, ¿no? Ese es el tiempo que se debe hacer en las primeras 6 horas. A los 6 días, bueno, hay lactancia materna, planificación familiar, higiene, nutrición, suplementos, indicar relaciones sexuales, cuidados de recién nacido, estilos de vida. Entonces, ahí prácticamente tenemos que evaluar según el maíz. Maíz es unas siglas de, de control pues, que tiene que tener la mujer durante este periodo, ¿ya? Y es la orientación que se le da también, ¿no? Y también se hace, pues, perdón, a las 6 semanas, ¿no? 6 semanas, ¿cuántos días será? Casi a los 24 días. No, perdón, a los 32 días, prácticamente ya vamos a ver que se tiene que evaluar según el maíz y la orientación, ¿no? Bueno, ahí tenemos que ver, pues, cómo está la lactancia materna. Ojo, durante el puerperio puede haber alguna infección de la mama, a eso le llamamos la mastitis, ¿no? ¿Han escuchado la mastitis alguna vez? ¿No? Entonces, para ver si hay una buena lactancia materna o de repente hay obstrucción, entonces durante el puerperio puede haber una infección, ¿no? Luego, ¿qué más? Bueno, se le da pues en su control, se le va a dar orientación familiar, ¿no? También se le va a dar se le va a dar orientación, higiene, nutrición, suplementos sobre las relaciones sexuales. También los cuidados del recién nacido, sus estilos de vida, derechos sexuales y reproducción. Todo eso se le tiene que, eh, se le tiene que dar a la paciente, ¿no? Entonces, ojo, el maíz no es que es un modelo de atención integral de salud, ¿ya? Por eso se llama es la forma de cómo nosotros vamos a orientar a la paciente. Esas son unas siglas, ¿no? Que se llama modelo de atención integral de salud, donde está pues la lactancia materna, planificación familiar, higiene, nutrición, etcétera, ¿no? Bueno, se presentó el parto y puerperio y pues es importante la evaluación médico-legal. Entonces, en este caso, vamos a ver un caso acá. Parto reciente o no reciente, mujer viva o cadáver. Es lo que nosotros vamos a evaluar o va a evaluar el registro. Si es un parto reciente, ver cómo hacen las condiciones, o si no es reciente también, si la mujer está viva o es un cadáver. En todos los casos consistiría en el estudio de exámenes y comprobaciones tanto de los órganos genitales externos y como en los internos, así como también en las glándulas mamarias, estado de la periodosidad, etc. En caso de muerte no reciente, el estudio será un medio de comprobación, puesto que es uno de los órganos que más resisten a la putrefacción, en caso se haga una exhumación, ¿no? Pero normalmente, ya cuando son casos de muerte, de taco me lo llevo, de cajón me lo tengo que llevar al útero para que haga un estudio histopatológico, ¿no? Aborto rápidamente. ¿Están cansados? Hola. No, doctor. Bueno, el aborto es prácticamente la privación o separación del exterior en un límite de que implica pues la acción de retirar pues a un ser vivo de la cavidad uterina, ¿no? Entonces, es la acción de abortar, bueno, un aborto es la acción de abortar, interrupción del embarazo por causas naturales, ¿ya? O debidamente provocadas, puede constituir eventualmente un delito, ser cosa, ser o cosa abortada, o puede también considerarse como un engendro monstruo, ¿no? Pero normalmente nosotros pues consideramos que el aborto es la interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas. El concepto médico legal del aborto es la interrupción del embarazo antes del periodo de viabilidad fetal. Dicho periodo se ha fijado arbitrariamente en 22 semanas completas de gestación o cuando el peso del producto concepcional es alrededor de 500 gramos y la longitud coronilla de nalga son 18 centímetros. Entonces, miren, para el concepto médico,
el aborto, ojo, el aborto y la interrupción del embarazo antes del periodo de viabilidad fetal. ¿Cuándo es viable el feto? ¿Cuándo es viable? A las 32 semanas, ¿no? 33 semanas. Ya puede ser viable. Dicho periodo se ha fijado, pues, arbitrariamente en 22 semanas completas de gestación o cuando el peso del producto concepcional es alrededor de 500 gramos de longitud y la longitud coronilla es 18 centímetros. Ese es el concepto médico del aborto, pero el concepto jurídico, miren, entra en el concepto jurídico y por ende médico legal de aborto todos los casos en que el producto de la concesión sea expulsado violenta o prematuramente del claustro materno, independientemente de su edad, sexo, vitalidad y grado de desarrollo, suceda en el primero o en el último mes de embarazo. ¿Ve? A eso le llamamos aborto, ya sea en el primer mes o último mes de embarazo. No cambia la condición material del delito, siempre que se demuestre la provocación por medios violentos e idóneos. Ello tanto si el feto muere dentro del útero como a raíz de su expulsión. Bien, o sea, si al momento de la expulsión el feto nace muerto, eso también se considera aborto para la parte jurídica. Si murió dentro, antes de que se produce la expulsión, también es aborto. ¿Ya? Entonces, la definición médico-legal es la interrupción dolosa del proceso fisiológico del embarazo causando la muerte del producto de la concepción o feto viable o no, dentro o fuera del claustro materno. ¿Bien? Bueno, entonces, bueno, este es un estudio que se ha hecho sobre el aborto y pues también donde hay países pues que prácticamente han legalizado el aborto, ¿no? Generalmente países europeos, como Estados Unidos también en Norteamérica. Entonces, miren, por ejemplo, lo de verde son leyes que protegen la vida, o sea, está prohibido el aborto, ¿no? En el de amarillo, leyes que permiten excepciones para el aborto. Ahí está Perú. Dice que en Perú, excepcionalmente, pues cuando la vida de la madre está en riesgo, se puede producir el aborto, ¿no? Y leyes que permiten el aborto a petición. Está en Estados Unidos y gran parte, casi toda Europa, ¿no? Excepto en Polonia y en Australia, ¿no? También, pero en Estados Unidos, miren, ¿no? O sea, por ejemplo, producto de una violación sexual, a petición de la víctima, puede producirse un aborto. Bien. Entonces, consideraciones, el aborto es legal en 117 países que comprenden el 74% de la población mundial distribuido de la siguiente manera, ¿no? Totalmente legal en 50 países. Legal fundamentando las causas en 14 países. Y en casos seleccionados en 53 países, ¿no? El aborto ilegal se realiza en el 26% restante, que comprende el 74%. También hay aborto ilegal, como en el Perú, ¿no? Es lo que, pues en eso sí campeonamos, pues, porque en el Perú es prácticamente el país donde el aborto se produce de manera ilegal. En el Perú el aborto ocupa el cuarto lugar como causa de muerte materna, ya que puede llevar a la muerte de la mujer, según el Ministerio de Salud. Sin embargo, numerosos estudios sostienen que dentro de las muertes registradas como hemorragias, 60%, e infecciones, 3%, se encuentran un subregistro de muertes por aborto. En consecuencia, si existiera un registro adecuado de las causas básicas de muerte materna, el aborto ocuparía posiblemente el primer lugar. Se estima que en el Perú se produce cada año 352.000 abortos inducidos, según un estudio realizado en el 2001 por Delicia Ferrando, Centro Flora Tristán y este es Pandelier International. La tasa de aborto en el mundo es de 13 por 1.000 mujeres en edad fértil. En América Latina es de 37 y en el Perú es de 55 por 1.000 mujeres en edad fértil. Es bastante, ¿no? Bueno, vamos avanzando esto de los abortos. En el Perú se produce aproximadamente 1 millón de embarazos al año, de los cuales un tercio termina en aborto clandestino. De los nacimientos que ocurren, se considera que la mitad son resultado de un embarazo no deseado.
Bueno, en eventos internacionales se ha concluido que el Perú es el país latinoamericano con el mayor número de abortos, en eso somos número uno, seguido de Brasil y Argentina. Por cada mujer que muere por aborto, hay 10 a 15 mujeres que quedan incapacitadas para procrear o sufren de procesos crónicos dolorosos. Bueno, la legislación dice pues que la Constitución Política del Perú, ¿no? La que actualmente tenemos, el título 1, de la persona y de la sociedad, derechos fundamentales de la persona. Artículo 2, derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a la vida, a la identidad, a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. O sea, el concebido no es una persona, pero ya es un sujeto de derecho, ¿ya? La legislación dice, pues, en la Ley General de Salud, la norma específica con respecto a la salud del concebido, Ley 26842, que señala el concebido, igual dice, ¿no? Es sujeto del derecho, ¿sí? Bueno, Ley de Política Nacional de Población, en Decreto Legislativo 346, artículo 4, la Política Nacional de Población garantiza los derechos de la persona humana a la vida. El concebido es sujeto de derecho desde su concepción. Bueno, el Código Civil también dice en el artículo 1, la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorezca. El Código Penal, ¿no? En el título 1 sobre los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, también habla sobre el aborto en su capítulo 2. Y el Código Penal habla, pues, en sus artículos de autoaborto, aborto consentido, aborto sin consentimiento, agravación de la pena por la calidad del sujeto, aborto preterintencional, aborto terapéutico, aborto sentimental y eugenésico. Muy bien. Se considera, pues, en el artículo 1, dice, pues, se considera niño a todo ser humano desde la concepción hasta cumplir los 12 años de edad. El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Derechos civiles, a la vida y la integridad. El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la concepción. Legislación internacional, también habla, pues, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, entonces ya entrando a lo que es el aborto, la clasificación del feto, vamos a ver que tenemos un feto no viable que está, pues, hasta las 22 semanas, donde el feto tiene un peso de aproximadamente 500 gramos, ¿ya? Feto inmaduro se considera aquel feto intermedio que tiene entre 22 y 28 semanas y pesa entre 500 a 999 gramos. Feto prematuro está de 28 a 37 semanas, ese el periodo fetal tardío. Ya el feto tiene más de 1000 gramos hasta 2499. Y feto maduro es mayor a 37 semanas y puede pesar más de 2500 gramos. Entonces, esas son la clasificación de los fetos, ¿no? Feto no viable, menor pues a 22 semanas, ¿no? Terminología, amenaza de aborto. ¿A qué se llama amenaza de aborto? Cuando el orificio cervical interno permanece cerrado, pero hay sangrado, pero está cerrado. Eso es amenaza de aborto y hay un sangrado. Aborto en curso. Es un aborto inevitable cuando ya el orificio cervical interno está abierto. Es un embarazo inminente. Aborto consumado es aquel aborto incompleto o completo. Incompleto quiere decir que ha dejado membranas, eh, membranas placentarias. Y completo es cuando ya se ha producido la expulsión total del feto, ¿no? Y con sus membranas. Entonces, en el aborto incompleto, ¿no? Prácticamente va a haber, pues, una hemorragia con eh, restos de tejido que van hasta dentro de la cavidad uterina. Y en el completo, lógicamente, sale de manera completa todo el feto con sus membranas. El aborto diferido
es la retención uterina de los productos de la concepción durante más de 4 semanas posteriores a la interrupción. O sea, va a haber allí restos placentarios que están prácticamente más de 4 semanas. Aborto habitual se le llama aborto habitual cuando ocurren más de 3 embarazos, ¿no? Con pérdidas consecutivas en el tercer o cuarto mes. Entonces, acá, por ejemplo, aborto habitual, 3 o más abortos consecutivos, o puede haber también 5 alternos, ¿no? O sea, generalmente a eso le llamamos aborto habitual. Aborto espontáneo, complicación más común del embarazo donde se produce la expulsión espontánea, parcial o total del producto de la concepción. El aborto precoz es el que se produce mayor a las 12 semanas, obviamente el que más se produce, el 80%. Y el aborto tardío, ya, ese se produce entre las 12 a 20 semanas. Lo más peligroso es el aborto séptico, complicación infecciosa del aborto. Claro, se hizo una maniobra abortiva instrumental y se infectó, pues, ¿no? A eso le llamamos nosotros aborto infectado o séptico. Aborto provocado, fuera de indicación médica alguna. También hay lo que se conoce aborto terapéutico, cuando existe pues una enfermedad de riesgo para la madre y o malformación genética grave del feto, ¿no? Entonces allí se produce pues lo que se conoce como aborto terapéutico. Bueno, ahí estamos viendo la imagen del feto, ¿no? Donde va a haber pues la expulsión del feto, ¿no? Bien. El sangrado, que es típico, este es el orificio cervical externo. Entonces, acá, por ejemplo, ha salido el producto. ¿Ya? A esto nosotros le vamos a llamar aborto incompleto, donde están las membranas ovulares dentro del útero. Ese sería aborto incompleto. Y acá ya podríamos hablar de una amenaza de aborto, ¿no? Si es que se daría como embarazo normal. Bueno, entonces en este cuadrito ustedes van a ver las características dentro de lo que es el sangrado vaginal, dolor cólico hipogástrico, modificaciones cervicales y si hay fiebre o no. Por ejemplo, ¿no? En el aborto, vamos a ver acá, en curso, ¿no? Hemos dicho que ya es inevitable, donde hay sangrado, hay dolor en hipogastrio, modificaciones cervicales, las membranas coriomióticas están íntegras, o sea, sale todo, y no hay fiebre, ¿no? El aborto incompleto, miren, acá prácticamente hay sangrado, está presente el sangrado, está presente el dolor, está presente las modificaciones prácticamente dentro de la cavidad, puede haber membranas y no hay fiebre, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces este cuadrito por favor lo revisan. Vamos avanzando. Complicaciones del aborto son las tempranas, hay perforación uterina, retención de restos ovulares, sangrado vaginal y laceraciones cervicales. Y las complicaciones tardías, vamos a ver que tenemos la sinequia uterina, tenemos cervical y la sensibilización RH. Entonces, estas, mm, estas complicaciones van a ser, pues, generalmente la sinequia uterina se va a deber, pues, a una alteración a nivel vulvar, donde puede haber, pues, una infección, ¿no? A nivel vulvar, ¿no? Bueno, la estenosis cervical es, pues, la estrechez del cervix, ¿no? Y la sensibilidad RH, cuando, pues, dependiendo, pues, si la madre es RH positivo y el feto es RH negativo, ¿no? Bueno, objetivos de la intervención médico-legal. Acá nuestro objetivo es diagnóstico del aborto provocado. Tenemos que ver qué tipo de aborto es. Diagnóstico de la edad del producto. Tenemos que dar a qué edad se produjo el aborto. Diagnóstico de embarazo y expulsión reciente en la presunta madre. Primero determinar si hubo embarazo y si hubo expulsión reciente. Y recoger indicios de valor judicial que vincule a los acusados con el hecho. ¿Ya? La evaluación médico-legal consiste, pues, en revisar, pues,
al producto de la concepción. El principal problema de pericia consiste en demostrar el nexo causal entre las maniobras abortivas mecánicas o tóxicas y las lesiones de la muerte en la mujer. Generalmente, pues, ahora ya no, es muy poco la maniobra instrumental, más es la maniobra de colocarse sustancias abortivas, ¿no? Como por Citotec, ¿no? A esta sí es una maniobra abortiva porque está totalmente, pues, decapitado, incluso el feto, ¿no? Pero las maniobras abortivas a través de medicamentos generalmente no dejan señales, ¿no? Pareciera un espontáneo, pero muchas veces al médico legista lo llaman pues para evaluar a personas que han tenido un aborto, se le pone el espéculo vaginal, se revisa la cavidad vaginal y nos damos con la sorpresa que encontramos incluso parte de las pastillitas de Cytotec dentro del canal vaginal. Entonces tomamos una muestra, lo llevamos al laboratorio y en el laboratorio determina que sí, pues hay prostaglandinas, que la persona ha usado prostaglandinas. ¿Ya? Bueno. Bien. La evaluación médico-legal se hace el examen de la madre, examen del producto y el examen en el lugar de los hechos. Bueno, el aborto en las primeras 10 a 12 semanas